En víspera de Navidad, el millonario volvió sin avisar. Y al abrir la puerta, vio a la niñera cuidando a su hija como una madre. Se quedó inmóvil, sin aliento. Y lo que sintió en ese instante, no lo había sentido en años. ¿Por qué Santa nunca me trae lo que realmente quiero? La voz de Manuela Salles rompió el silencio de la habitación con una pregunta que contenía toda la tristeza de sus 5 años de vida. Isadora Natali, quien apenas llevaba 2 semanas como niñera en la mansión, se congeló a mitad de un movimiento mientras ordenaba los juguetes desparramados. La pregunta, formulada con la brutal honestidad de los niños, se clavó en su corazón como una espina. ¿Y qué es lo que realmente quieres, pequeña? Preguntó Isadora con suavidad, acercándose a la cama donde Manuela permanecía sentada, abrazando sus rodillas y con la mirada perdida en los copos de nieve que caían más allá de la ventana. Una mamá, respondió la niña sin apartar la mirada del exterior. O que papá esté en casa. Al menos por Navidad. Isadora se sentó junto a Manuela, sintiendo un nudo en la garganta. En las 2 semanas que llevaba cuidando a la hija del millonario Adrián Salles, nunca la había visto sonreír de verdad. Sus ojos grandes y tristes parecían contener una melancolía impropia para su edad, como si hubiera aprendido demasiado pronto que la vida podía ser fría y solitaria incluso rodeada de lujos. Tu papá te quiere mucho, Manuela, dijo Isadora, intentando consolarla. Solo está muy ocupado con... No me quiere, la interrumpió la niña con una convicción que estremeció a Isadora. Si me quisiera, estaría aquí. Como los papás de mis compañeras de clase. Ellos siempre van a las funciones escolares. El mío nunca ha ido a ninguna. Isadora quería contradecirla, defender al hombre que apenas conocía, pero no encontró argumentos. En las 2 semanas que llevaba trabajando en la mansión, no había coincidido ni una sola vez con Adrián Salles. El millonario había partido a Milán el mismo día que ella comenzó a trabajar, dejando instrucciones precisas con el ama de llaves sobre horarios, comidas y actividades permitidas para su hija. ¿Y mi mamá? Continuó Manuela, formulando la pregunta como si fuera una continuación natural de sus pensamientos. ¿Por qué ella tampoco me quiere? El corazón de Isadora se rompió un poco más. ¿Qué podía decirle a una niña cuya madre la había abandonado siendo apenas un bebé para vivir su vida, según había escuchado murmurar a los empleados de la casa? A veces los adultos cometemos errores, Manuela, respondió con cautela, acariciando el cabello rubio de la niña. Errores muy grandes. Pero eso no significa que tú tengas algo de malo. Tú eres perfecta tal como eres. Manuela levantó la mirada, sus ojos azules llenos de una duda dolorosa. ¿Entonces por qué nadie quiere quedarse conmigo? Preguntó con voz quebrada. La señora Marta se fue. Luego la señora Pilar. Y después la señora Regina. Todas las niñeras se van. Isadora sintió como si un puño invisible estrujara su corazón. En sus referencias laborales había visto que, efectivamente, Manuela había tenido 3 niñeras diferentes en el último año. Todas habían durado poco. Ahora entendía por qué, la niña asociaba cada partida con un nuevo rechazo, una confirmación más de que no era suficiente para que alguien quisiera quedarse a su lado. Yo no me voy a ir, pequeña, dijo Isadora con firmeza, tomando las manos de Manuela entre las suyas. Te lo prometo. Por primera vez, un destello de esperanza asomó en los ojos de la niña, pero rápidamente se apagó, reemplazado por el escepticismo aprendido a base de decepciones. Eso decían todas, murmuró Manuela, retirando sus manos del contacto con Isadora. Y luego se iban. Isadora se quedó sin palabras. ¿Cómo convencer a una niña que había sido abandonada tantas veces de que esta vez sería diferente? Las palabras no serían suficientes, necesitaría demostrarlo con acciones. ¿Sabes qué? Dijo después de un momento de reflexión. Creo que esta casa necesita algo de espíritu navideño. Manuela la miró con confusión. Papá no quiere decoraciones, dijo la niña como si recitara una regla aprendida. Dice que son un desperdicio. Pero tu papá no está aquí, respondió Isadora con una chispa de determinación en los ojos. Y es víspera de Navidad.
Creo que Santa se sentiría muy triste si llegara a una casa sin árbol, sin luces, sin galletas esperándolo. El labio inferior de Manuela tembló, como si estuviera conteniendo una sonrisa que no se atrevía a dejar salir. ¿Podemos tener un árbol?, preguntó con una voz tan pequeña que apenas fue audible. ¿Un árbol de verdad? No solo un árbol, afirmó Isadora, poniéndose de pie con energía renovada. Tendremos el árbol más bonito que hayas visto. Y luces. Y galletas. Y villancicos. Una Navidad real, Manuela. La niña se incorporó sobre la cama, una chispa de vida iluminando su mirada por primera vez. ¿Y podemos hacer un muñeco de nieve en el jardín? ¿Y colgar calcetines? Las niñas en la escuela dicen que Santa deja regalos en los calcetines. Isadora sonrió, sintiendo que algo dentro de ella se expandía al ver ese primer atisbo de alegría en el rostro de Manuela. Podemos hacer todo eso, confirmó. Empezando ahora mismo. Tomó la mano de la niña y la condujo fuera de la habitación, decidida a traer algo de calidez a aquella mansión fría y silenciosa, aunque eso significara contrariar las estrictas reglas del millonario ausente. Lo que Adrián Salles necesitaba entender era que su hija no necesitaba otra muñeca cara o otro juguete electrónico. Necesitaba sentirse querida, importante, parte de algo parecido a una familia. Mientras bajaban las escaleras hacia el enorme salón vacío, perfecto para un árbol de Navidad, Isadora hizo una promesa silenciosa: le daría a esta niña una Navidad de verdad. Una que pudiera recordar con alegría en los años venideros, sin importar las consecuencias para su empleo. Porque algunas cosas eran más importantes que un contrato, y la sonrisa tímida que comenzaba a formarse en el rostro de Manuela era una de ellas. En el desván de la mansión, después de una búsqueda exhaustiva que dejó a ambas cubiertas de polvo, encontraron un viejo árbol artificial y varias cajas con decoraciones navideñas que parecían no haberse utilizado en años. Cada adorno que sacaban de las cajas parecía contar una historia, despertar una curiosidad en Manuela que Isadora nunca había visto. ¿De quién son estas cosas?, preguntó la niña sosteniendo una delicada bola de cristal con copos de nieve pintados a mano. Isadora examinó los adornos con más atención. Eran demasiado personales, demasiado especiales para ser simples decoraciones compradas sin más. Tal vez pertenecieron a tu abuela, aventuró, recordando haber visto algunas fotografías antiguas en el estudio de Adrián durante su recorrido inicial por la casa. O quizás a tu papá cuando era pequeño. Los ojos de Manuela se abrieron con asombro, como si nunca hubiera considerado que su padre también fue un niño alguna vez. ¿Mi papá celebraba la Navidad?, preguntó, incrédula. Todos los niños celebran la Navidad, respondió Isadora con una sonrisa, aunque no estaba segura de si eso era cierto para Adrián Salles. Bajaron las decoraciones y comenzaron la transformación del salón principal. El árbol, aunque artificial y algo desgastado, cobró vida con las luces y adornos. Isadora puso música navideña desde su teléfono, y para su sorpresa, Manuela conocía algunas de las canciones y tarareaba suavemente mientras colocaban los adornos. La señora Elena me las enseñó, explicó cuando Isadora la miró sorprendida. Ella limpia mi habitación y a veces canta mientras trabaja. Otro pequeño detalle que revelaba la soledad de la niña: aprendía canciones de Navidad de la mujer que limpiaba su cuarto, no de sus padres. A media tarde, el aroma de galletas de jengibre recién horneadas inundaba la mansión. La cocina, un espacio inmaculado y apenas utilizado excepto por el chef que venía 3 veces por semana, estaba ahora cubierta de harina, azúcar y risas. El chef se había marchado el día anterior para pasar las fiestas con su familia, dejando a Isadora libertad para improvisar en la cocina. Manuela, con las mejillas salpicadas de harina y una sonrisa que finalmente alcanzaba sus ojos, recortaba figuras de árboles y estrellas en la masa. ¿Así está bien, Isa?, preguntó, mostrando una figura que apenas recordaba a un muñeco de nieve. Está perfecto, aseguró Isadora, sintiendo una calidez inexplicable al escuchar el diminutivo de su nombre en labios de la niña. Será el muñeco de nieve más delicioso que Santa haya probado. Mientras las galletas se horneaban, volvieron al salón para terminar de decorar. Solo faltaba la estrella en la punta del árbol.
Es demasiado alto, dijo Manuela, mirando la cima del árbol con frustración. No puedo alcanzarlo. Para eso estoy yo aquí, respondió Isadora, levantando a la niña en brazos para que pudiera colocar la estrella. Fue en ese preciso momento, con Manuela en brazos y la estrella a punto de coronar el árbol, cuando Isadora sintió que algo había cambiado en el ambiente. Un cosquilleo en la nuca, una sensación de ser observada. Se volvió ligeramente y lo vio, un hombre alto, de porte elegante y mirada indescifrable, las observaba desde el umbral del salón. Adrián Salles había vuelto a casa. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. La expresión de Adrián era imposible de leer, una mezcla de sorpresa, confusión y algo más profundo que Isadora no podía identificar. Llevaba un abrigo oscuro salpicado de copos de nieve, y su maletín descansaba a sus pies como si lo hubiera dejado caer al encontrarse con la escena. «Papá». La voz de Manuela rompió el hechizo, pero no con la alegría que cabría esperar de una niña al ver a su padre después de 2 semanas. Había cautela en su tono, incluso temor. «¿Volviste?» Isadora bajó cuidadosamente a Manuela, consciente de la tensión repentina en el cuerpo de la niña. ¿Debía disculparse por las decoraciones? ¿Explicarse? ¿Pretender que todo había sido idea de Manuela para evitarle problemas a la pequeña? Antes de que pudiera decidir qué hacer, Adrián Salles habló, su voz profunda y controlada llenando el espacio. Manuela, dijo simplemente, pero el nombre sonaba como una pregunta. Estamos decorando para Navidad, explicó la niña, su voz apenas un murmullo, como si estuviera confesando una travesura. Isa dijo que podíamos. Los ojos de Adrián, de un azul tan intenso como los de su hija, se posaron en Isadora. No había acusación explícita en su mirada, pero tampoco aprobación. Señorita Natalie, supongo, dijo con formalidad. No esperaba encontrarla aquí. Señor Salles, Isadora se enderezó, intentando proyectar profesionalismo a pesar de tener harina en la mejilla y un adorno navideño aún en la mano. Su reunión en Milán. Cancelada, interrumpió él secamente. Evidentemente. Un silencio incómodo se extendió entre ellos, roto solo por la suave música navideña que seguía sonando desde el teléfono de Isadora. El contraste entre la alegría de las melodías y la tensión del momento no podía ser más evidente. Finalmente, fue Manuela quien habló, su voz pequeña pero decidida. ¿Estás enojado, papá?, preguntó directamente. ¿Vas a hacer que quitemos todo? Algo cambió en la expresión de Adrián. Por un instante, una vulnerabilidad inesperada atravesó su rostro mientras miraba a su hija. Isadora vio cómo su mirada recorría el árbol, las luces, las decoraciones, deteniéndose finalmente en la estrella que Manuela no había llegado a colocar y que ahora sostenía con incertidumbre. No, respondió finalmente, y tanto Isadora como Manuela contuvieron la respiración. No estoy enojado. Dio un paso hacia ellas, luego otro, sus movimientos deliberados como si estuviera entrando en territorio desconocido. Se detuvo frente a Manuela y, para sorpresa de Isadora, se arrodilló hasta quedar a la altura de los ojos de su hija. ¿Me dejas ayudarte con eso?, preguntó, señalando la estrella. El asombro en el rostro de Manuela era imposible de ocultar. Miró la estrella en sus manos, luego a su padre, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. ¿Tú sabes poner estrellas en árboles de Navidad?, preguntó con genuina curiosidad. Una sonrisa fugaz, casi imperceptible, curvó los labios de Adrián. Hace mucho tiempo, solía hacerlo, respondió con una suavidad que contrastaba con su imagen de empresario implacable. Manuela, tras un momento de duda, extendió la estrella hacia su padre. Adrián la tomó con cuidado, como si fuera mucho más frágil y valiosa de lo que realmente era. Se puso de pie y, con un movimiento preciso, colocó la estrella en la punta del árbol. Por un momento, los tres permanecieron inmóviles, contemplando el árbol ahora completo. La luz dorada de la estrella se reflejaba en sus rostros, creando una atmósfera casi mágica en el salón que por primera vez en años parecía un hogar. Desde la cocina, el temporizador del horno sonó, rompiendo el momento. Las galletas, murmuró Isadora,
dividida entre la necesidad de rescatar las galletas y el temor de romper cualquier tipo de conexión que estuviera formándose entre padre e hija. «Huele delicioso», comentó Adrián, sorprendiéndola nuevamente. «¿Galletas de Navidad?» «De jengibre», respondió Manuela con un orgullo cauto. «Yo ayudé a hacerlas. Isa dice que son para Santa, pero podemos comer algunas». Adrián miró a Isadora con una expresión indescifrable. «Parece que han estado ocupadas en mi ausencia, señorita Natalie». Isadora sostuvo su mirada, negándose a sentirse intimidada. «La Navidad es para los niños, señor Salles», respondió con firmeza. «Todos los niños merecen una Navidad feliz». Lo que no dijo, pero que quedó flotando en el aire entre ellos, era el resto de la frase, incluso la suya. «Vamos a ver esas galletas antes de que se quemen», dijo Adrián, rompiendo la tensión del momento. Manuela tomó la mano de su padre con una naturalidad que sorprendió a todos, incluida ella misma, y lo guió hacia la cocina. Isadora lo siguió, observando la rigidez en los hombros de Adrián, como si no supiera cómo comportarse en su propia casa cuando ésta olía a canela y jengibre en lugar del habitual aroma aséptico a limpiador de alta gama. La cocina, normalmente inmaculada, era ahora un caos organizado de harina, moldes de galletas y glaseado de colores. El contraste entre este espacio vivo y desordenado y el resto de la mansión no podía ser más evidente. Isadora se apresuró a ponerse los guantes de cocina y sacó la bandeja del horno. Las galletas habían salido perfectas, doradas por los bordes pero aún suaves en el centro. «Y mira, papá», exclamó Manuela, señalando las distintas formas. «Esa es un árbol, y esa una estrella, y ese, bueno, ese iba a ser un reno pero se parece más a un perro». Para asombro de Isadora, Adrián sonrió. No era una sonrisa completa, más bien una suavización de sus facciones, pero transformó completamente su rostro severo. «Tienen buen aspecto», comentó, y después, dirigiéndose a Isadora, «no sabía que teníamos ingredientes para galletas». «El chef dejó todo bien abastecido antes de marcharse», respondió ella, colocando las galletas en una rejilla para que se enfriaran. «Mencionó que estaría fuera hasta después de Año Nuevo». «Por supuesto», asintió Adrián, como si acabara de recordar ese detalle. «El señor Gutiérrez siempre pasa las fiestas con su familia en Sevilla». La manera en que pronunció familia llamó la atención de Isadora. Había cierta nostalgia en su voz, o quizás era solo su imaginación. ¿Podemos decorar las galletas ahora?, preguntó Manuela, saltando ligeramente sobre sus puntas. «Tienen que enfriarse primero, cariño», explicó Isadora. «Pero mientras, podemos preparar el glaseado de colores». Adrián observó en silencio cómo Isadora y Manuela trabajaban juntas, mezclando azúcar glas con agua y dividiendo la mezcla en pequeños recipientes a los que añadían colorante alimentario. La coordinación entre ellas era impecable, como si llevaran años haciendo esto juntas y no apenas unas horas. ¿Quieres ayudar, papá?, preguntó Manuela de repente, extendiendo un pequeño bote de colorante rojo hacia su padre. «Isa dice que se necesita solo una gotita para que quede bien rojo». Adrián pareció momentáneamente desconcertado. Miró el colorante, luego a su hija, después a Isadora, como buscando algún tipo de guía. «Yo», comenzó, y por primera vez desde que había entrado en la mansión, parecía completamente fuera de su elemento. «Tengo que revisar algunos documentos importantes. La cancelación de la reunión ha dejado varios asuntos pendientes». La luz en los ojos de Manuela se apagó inmediatamente, aunque intentó disimularlo con una sonrisa valiente. «Claro, papá». «Entiendo», dijo con una madurez desgarradora para su edad. «Tus documentos son importantes». Isadora observó cómo la máscara profesional de Adrián se deslizaba nuevamente sobre su rostro, pero no antes de que pudiera captar un destello de algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. «Pero tal vez», añadió Adrián, sorprendiendo a Isadora, «tal vez pueda volver cuando haya terminado. Para probar esas galletas». La promesa, aunque vaga, fue suficiente para que Manuela recuperara parte de su entusiasmo. «Las dejaremos tan bonitas que no querrás comértelas», exclamó. Adrián asintió, su mirada encontrándose brevemente con la de Isadora.
Había una pregunta silenciosa en sus ojos, una que ella no podía descifrar completamente. Sin decir más, se dio media vuelta y salió de la cocina, sus pasos resonando en el mármol del pasillo hasta perderse en la distancia. Siempre hace eso, murmuró Manuela, concentrándose en la mezcla de glaseado azul con una intensidad excesiva para una tarea tan simple. Dice que volverá, pero nunca lo hace. Isadora sintió un nudo en la garganta. ¿Qué podía decirle? No conocía a Adrián Salles lo suficiente como para defender sus acciones, pero tampoco quería alimentar el resentimiento de Manuela hacia su padre. A veces los adultos nos perdemos en nuestro trabajo, dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. Eso no significa que no quieran estar con sus hijos. ¿Tu papá también se perdía en su trabajo?, preguntó Manuela, levantando la mirada con curiosidad. Isadora sonrió con nostalgia. Mi papá era fontanero, respondió. A veces lo llamaban en medio de la noche porque una tubería se había roto en alguna casa. Yo me enfadaba mucho cuando tenía que irse durante la cena o en un domingo. Pero él siempre decía, nuestros problemas pueden esperar, pero si una familia está sin agua, eso no puede esperar. ¿Y volvía?, preguntó Manuela, el verdadero significado de su pregunta evidente en sus ojos esperanzados. Siempre, asintió Isadora. A veces muy tarde, cuando yo ya estaba dormida. Pero dejaba su gorra de trabajo junto a mi cama para que al despertar supiera que había vuelto. Manuela pareció reflexionar sobre esto mientras mezclaba cuidadosamente el glaseado verde. Papá no tiene una gorra, comentó finalmente. Pero tiene corbatas. Muchas corbatas. Isadora rió suavemente. Entonces quizás necesita encontrar su propia manera de dejarte saber que está ahí, aunque esté ocupado. Continuaron decorando las galletas, creando patrones coloridos y espolvoreando azúcar brillante sobre el glaseado. Manuela parecía haber olvidado momentáneamente la ausencia de su padre, absorta en la tarea creativa. Isadora, sin embargo, no podía dejar de pensar en Adrián Salles y en la soledad que había vislumbrado tras su fachada de hombre de negocios imperturbable. Una hora después, la mesa de la cocina estaba cubierta de galletas decoradas en varios grados de perfección. Algunas, obra de Manuela, lucían excesivamente cargadas de glaseado y azúcar, otras, las que había hecho Isadora, mostraban detalles más refinados. Todas juntas formaban un conjunto alegre y festivo. ¿Ahora podemos llevarlas al árbol para Santa?, preguntó Manuela, suprimiendo un bostezo. El día había sido largo y emocionalmente intenso para ella. Por supuesto, asintió Isadora. Seleccionaremos las mejores para Santa y las dejaremos junto al árbol con un vaso de leche. Mientras acomodaban las galletas en un plato decorativo que habían encontrado en la vitrina del comedor, Isadora notó que Manuela luchaba por mantener los ojos abiertos. Creo que alguien necesita un baño caliente y meterse en la cama, comentó, acariciando el cabello de la niña. Ha sido un día muy largo. Pero quiero esperar a papá, protestó Manuela débilmente. Dijo que volvería a probar las galletas. Y estoy segura de que lo hará, respondió Isadora, aunque no estaba convencida. Pero Santa no vendrá si no estás dormida, y todavía tenemos que preparar los calcetines para los regalos. Esto pareció convencer a Manuela, quien asintió soñolienta. Isadora la acompañó arriba para ayudarla con su baño. Mientras la niña se sumergía en la bañera llena de burbujas con aroma a lavanda, Isadora no pudo evitar preguntarse si estaba haciendo lo correcto alimentando estas ilusiones navideñas. ¿Y si Adrián no volvía a bajar? ¿Y si desaprobaba todo esto y la despedía mañana mismo? Pero al ver la expresión relajada y feliz de Manuela mientras jugaba con las burbujas, decidió que no importaba. La alegría de esta niña valía cualquier consecuencia laboral. Después del baño, Isadora ayudó a Manuela a ponerse un pijama rojo con motivos navideños que había comprado secretamente el día anterior, anticipando esta celebración improvisada. «Me encanta», exclamó Manuela al verse en el espejo. Nunca había tenido un pijama de Navidad. Toda niña debería tener uno, respondió Isadora, cepillando el cabello rubio de Manuela. Es parte de la magia. Buscaron un calcetín grande en el armario de Manuela y lo colgaron en la repisa de la chimenea de su habitación.
Isadora le leyó un cuento navideño que había descargado en su teléfono, y antes de llegar a la mitad, Manuela ya estaba profundamente dormida. Isadora la arropó con cuidado, contemplando su rostro sereno. Era difícil creer que esta era la misma niña triste y retraída de esa mañana. Por un momento, sintió una punzada de resentimiento hacia Adrián Salles. ¿Cómo podía estar tan ciego ante las necesidades emocionales de su hija? ¿Cómo podía perderse estos momentos preciosos por estar encerrado en su despacho con sus documentos importantes? Con un suspiro, apagó la luz de la mesita de noche y salió silenciosamente de la habitación. Tenía trabajo que hacer. Si Adrián Salles no iba a darle a su hija una verdadera Navidad, ella se encargaría de hacerlo. Bajó a la cocina y recogió algunas de las galletas más perfectas, colocándolas en un plato junto con un vaso de leche. Las llevó al salón y las dispuso junto al árbol. Luego subió nuevamente, esta vez dirigiéndose a su propia habitación, donde había escondido un pequeño regalo para Manuela, un libro de cuentos navideños ilustrado que había comprado con su propio dinero. Estaba envolviendo el regalo cuando escuchó un suave golpe en su puerta. Sorprendida, lo escondió rápidamente bajo la almohada y se dirigió a abrir. Adrián Salles estaba de pie en el pasillo, ya sin corbata y con las mangas de su camisa arremangadas hasta los codos. Por primera vez, parecía más un hombre normal que el intimidante millonario que dirigía un imperio empresarial. «Señorita Natalie», dijo con voz controlada pero no fría. «¿Podríamos hablar un momento?» Isadora asintió, su corazón acelerándose inexplicablemente. Se preparó mentalmente para ser reprendida, quizás incluso despedida, por haberse tomado tantas libertades en ausencia de su empleador. «Por supuesto, señor Salles», respondió, manteniendo un tono profesional a pesar de su nerviosismo. «¿Prefiere que bajemos al estudio?» «Aquí está bien», dijo él, dando un paso hacia el interior de la habitación pero manteniéndose cerca de la puerta, como si quisiera asegurarse de que Isadora no se sintiera invadida. «Seré breve». Isadora esperó, intentando mantener una expresión neutral. Comenzó Adrián, y por un momento pareció luchar con las palabras, algo completamente inusual en un hombre conocido por su elocuencia en las salas de juntas. Quería agradecerle. De todas las cosas que Isadora había esperado oír, esa era probablemente la última. ¿Agradecerme?, repitió, confundida. Adrián asintió, sus ojos azules estudiando su rostro con una intensidad que la hizo sentir repentinamente vulnerable. «Por lo que ha hecho hoy con Manuela», explicó. «No recuerdo cuándo fue la última vez que la vi tan viva, tan entusiasmada por algo». La honestidad en su voz desarmó a Isadora. «Solo hice lo que cualquier persona haría», respondió, restándole importancia. «Es Navidad, y ella es una niña». «No», contradijo Adrián suavemente. «No cualquiera habría desafiado las reglas de su jefe para hacer feliz a una niña que apenas conoce». Isadora se enderezó, una chispa de desafío encendiéndose en sus ojos. «Con todo respeto, señor Salles, hay reglas que merecen ser desafiadas cuando están equivocadas». En lugar de ofenderse, Adrián pareció intrigado por su respuesta. «¿Cree que mis reglas están equivocadas, señorita Natalie?» «Creo que algunas de ellas no priorizan la felicidad de su hija», respondió con franqueza, sorprendiéndose a sí misma por su audacia. «Y eso, sí, me parece equivocado». Un silencio tenso se extendió entre ellos. Isadora podía escuchar el tic-tac del reloj en el pasillo, marcando los segundos mientras Adrián Salles procesaba sus palabras. Se preparó para lo peor, pero se negó a retractarse. Finalmente, Adrián habló, su voz más suave que antes. «Quizás tenga razón», admitió, dejando a Isadora momentáneamente sin palabras. «He estado pensando mucho desde que los vi a las 2 esta tarde. Y me he dado cuenta de que», se detuvo, como si las siguientes palabras fueran difíciles de pronunciar, «de que no conozco a mi propia hija». La confesión de Adrián quedó suspendida en el aire entre ellos. «No conozco a mi propia hija». 6 palabras simples que contenían un mundo de arrepentimiento. Isadora no supo qué responder. Esperaba una reprimenda, una advertencia, incluso un despido.
No esta vulnerabilidad repentina que transformaba al poderoso empresario en simplemente un hombre, un padre, luchando con sus propios errores. No es demasiado tarde para cambiar eso, dijo finalmente, su voz suave pero firme. Adrián levantó la mirada, que había estado fija en algún punto del suelo. ¿Cree que es así de simple?, preguntó, un dejo de amargura en su tono. ¿Qué puedo borrar años de ausencia con unas galletas de Navidad? No es simple, reconoció Isadora. Pero tampoco es imposible. Los niños tienen una capacidad asombrosa para perdonar cuando sienten que el amor es genuino. Adrián pareció considerar sus palabras, pasándose una mano por el cabello en un gesto que lo hacía parecer mucho menos compuesto de lo que Isadora había imaginado que podía estar. ¿Sabe lo que me dijo mi asistente cuando la contraté?, preguntó inesperadamente. Que usted tenía instinto maternal. Pensé que era una tontería. Un comentario sexista y anticuado. Las cualificaciones profesionales eran lo que importaba, no si alguien tenía instinto. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la habitación como si buscara las palabras adecuadas en los rincones. Pero hoy, cuando las vi a las dos juntas, continuó, su voz perdiendo su habitual firmeza. Vi algo que yo nunca he podido darle a Manuela. Isadora sintió una punzada de compasión por este hombre que claramente estaba luchando contra sus propias barreras. No se trata de instinto maternal, señor Salles, respondió con honestidad. Se trata simplemente de estar presente. De escuchar. De poner las necesidades de Manuela por encima de las reglas o las expectativas. Adrián asintió lentamente, como procesando información compleja. Eso es lo que he estado haciendo mal todo este tiempo, ¿no es así?, dijo, más como una afirmación que como una pregunta. He estado tan ocupado construyendo un futuro para ella que me olvidé de darle un presente. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez era diferente. Menos tenso, más reflexivo. ¿Puedo preguntarle algo, señor Salles?, dijo Isadora finalmente. Adelante. ¿Por qué no celebra la Navidad? Las decoraciones estaban aquí, guardadas. Alguien en esta casa amaba la Navidad una vez. La pregunta pareció tocar algo profundo en Adrián. Su expresión se endureció momentáneamente, pero luego exhaló, como si hubiera tomado una decisión. Mi esposa, respondió finalmente. Carolina adoraba la Navidad. Convertía la mansión en algo sacado de un cuento de hadas cada diciembre. Isadora esperó, intuyendo que había más. El último diciembre que pasamos juntos, antes de que decidiera que la maternidad no era para ella, continuó Adrián, su voz controlada pero con un deje de dolor antiguo. Compró todas esas decoraciones. Hizo planes elaborados. Incluso contrató a un coro para cantar villancicos en la cena de Nochebuena. Hizo una pausa, su mirada perdida en recuerdos. 2 semanas después de Año Nuevo, se fue. Dejó una nota diciendo que se sentía atrapada. Que nunca había querido esta vida. Que necesitaba encontrarse a sí misma. Adrián soltó una risa sin humor. Lo único que encontró fue un modelo italiano 20 años menor que ella. Las fotos de sus vacaciones en Bali aparecen regularmente en las revistas de cotilleo. Isadora absorbió la información, entendiendo mejor ahora la complejidad de la situación. No era solo un padre distante por elección o indiferencia. Era un hombre herido que había asociado la Navidad con el abandono y la traición. Lo siento mucho, dijo con sinceridad. Pero Manuela no debería pagar por eso. Las palabras eran arriesgadas, quizás demasiado directas para dirigirse a su empleador, pero Isadora sentía que este momento requería honestidad. Para su sorpresa, Adrián no se ofendió. En cambio, asintió lentamente. Tiene razón, admitió. He estado tan enfocado en no ser como Carolina, en no abandonar a Manuela, que no me di cuenta de que la estaba abandonando de otra manera. Estando físicamente presente pero emocionalmente ausente. Se pasó la mano por el rostro, en un gesto de cansancio o quizás de resignación. La pregunta es, ¿cómo lo arreglo?, murmuró, casi para sí mismo. Isadora pensó en Manuela,
dormida en su habitación, con su nuevo pijama navideño y el calcetín colgado con esperanza. Podría empezar mañana, sugirió. Es Navidad. Manuela despertará esperando que Santa haya venido, pero lo que realmente desea es que usted esté allí. La expresión de Adrián cambió, una nueva resolución formándose en sus facciones. Tengo una idea mejor, dijo, una chispa de determinación en sus ojos. Empezaré esta noche. Sin explicar más, se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Gracias, Isadora, dijo, usando su nombre de pila por primera vez. Por mostrarme lo que no podía o no quería ver. Y con eso, se marchó, dejando a Isadora con una extraña mezcla de emociones que no podía nombrar completamente. Durante las siguientes 2 horas, Isadora escuchó sonidos ocasionales provenientes de distintas partes de la casa. Pasos apresurados, puertas que se abrían y cerraban, incluso lo que parecía ser el motor de un coche en la entrada, aunque ningún vehículo se alejó. Intrigada pero decidida a respetar lo que sea que Adrián estuviera haciendo, Isadora continuó con su propio plan. Terminó de envolver el regalo para Manuela y añadió otros pequeños detalles, una naranja en el calcetín, una tradición de su propia infancia, galletas mordisqueadas en el plato junto al árbol, y leche parcialmente bebida para dar la impresión de que Santa realmente había visitado la casa. Cuando finalmente se fue a dormir, pasada la medianoche, la mansión estaba en silencio. Cualquier cosa que Adrián hubiera estado haciendo, parecía haber terminado. Isadora tuvo dificultades para conciliar el sueño. La conversación con Adrián seguía reproduciéndose en su mente. Había visto un lado de él que sospechaba que pocas personas conocían, vulnerable, autocrítico, capaz de reconocer sus errores. Era una faceta que contrastaba fuertemente con la imagen pública del implacable magnate de los negocios. Cuando finalmente se quedó dormida, sus sueños estuvieron llenos de árboles de Navidad, galletas de jengibre y ojos azules que parecían contener océanos de emociones no expresadas. Lisa. Lisa. Despierta. La voz emocionada de Manuela atravesó sus sueños, acompañada de pequeñas manos sacudiendo su hombro. Santa vino. Y dejó regalos para todos. Isadora se incorporó, desorientada, parpadeando para ajustar sus ojos a la luz tenue del amanecer que se filtraba por las cortinas. Manuela estaba de pie junto a su cama, con el cabello alborotado y los ojos brillantes de emoción. ¿Qué hora es?, murmuró Isadora, alcanzando su teléfono. Las 6:17 de la mañana. Navidad había llegado oficialmente a la mansión Salles. Tienes que venir a ver, insistió Manuela, tirando de su mano. Y hay regalos por todas partes. Y el árbol tiene luces nuevas. Y hay calcetines para todos. Incluso para ti. Isadora frunció el ceño, confundida. Ella solo había colgado un calcetín para Manuela y dejado su pequeño regalo bajo el árbol. ¿Qué estaba sucediendo? Se levantó apresuradamente, poniéndose la bata sobre el pijama, y siguió a Manuela, quien prácticamente la arrastraba por el pasillo hacia las escaleras. Cuando llegaron al salón principal, Isadora se detuvo en seco, sin poder creer lo que veían sus ojos. El árbol, que ya era hermoso la noche anterior, ahora resplandecía con luces nuevas y más elegantes. Debajo, había una montaña de regalos envueltos en papel brillante y con grandes lazos. En la repisa de la chimenea, 3 calcetines navideños colgaban en fila, uno pequeño con el nombre Manuela bordado, otro de tamaño mediano con Isadora en hilo plateado, y un tercero, más grande y austero, que simplemente decía papá. Pero lo más sorprendente no eran los regalos ni las decoraciones. Era Adrián Salles, sentado en el sofá junto a la chimenea, vistiendo, era posible, un suéter navideño rojo con renos blancos. A su lado había una bandeja con chocolate caliente y lo que parecían ser panecillos recién horneados. Buenos días, saludó con una sonrisa tímida que transformaba completamente su rostro habitualmente serio. Feliz Navidad. Manuela corrió hacia él y, sin dudarlo, se lanzó a sus brazos. Para asombro de Isadora, Adrián la recibió con naturalidad, abrazándola contra su pecho como si fuera lo más normal del mundo. ¿Tú hiciste todo esto, papá?,
Preguntó Manuela, mirando maravillada a su alrededor. Santa hizo la mayor parte, respondió Adrián con seriedad. Yo solo lo ayudé un poco. ¿En serio? Los ojos de Manuela se abrieron aún más. ¿Conoces a Santa? Digamos que tenemos conexiones profesionales, respondió Adrián con un guiño, mirando brevemente a Isadora, quien seguía inmóvil en la entrada del salón, intentando procesar la transformación que había ocurrido durante la noche. ¿Lisa? Llamó Manuela. ¿No vas a venir a ver tus regalos? Isadora avanzó lentamente, todavía sin poder creer la escena ante ella. ¿Este era el mismo Adrián Salles que, según las historias del personal, nunca sonreía? ¿El hombre que había prohibido las celebraciones navideñas en la mansión desde hacía años? Todo esto es increíble, dijo finalmente, sin saber qué más decir. Fue una noche ocupada, respondió Adrián, y Isadora pudo ver el cansancio tras su sonrisa. Claramente no había dormido en absoluto. Resulta que algunas tiendas abren para emergencias navideñas y pagas lo suficiente. Y mira, Isa, exclamó Manuela, señalando el calcetín con el nombre de Isadora. Santa también te trajo cosas a ti. Isadora miró a Adrián, confundida y conmovida a la vez. No tenía que hacer esto, murmuró, lo suficientemente bajo para que Manuela, ahora examinando los regalos bajo el árbol, no la oyera. Sí, tenía que hacerlo, respondió él con la misma suavidad. Por ella. Y por todo lo que usted ha hecho. Algo en la manera en que la miraba hizo que Isadora sintiera un cosquilleo inexplicable en el estómago. No era la mirada de un empleador a su empleada. Era algo más complejo, más personal. Este tiene tu nombre, papá. Gritó Manuela, sacando un paquete rectangular de debajo del árbol. Y dice que es de Santa. Adrián pareció genuinamente sorprendido. Yo no puse ese ahí, murmuró, desconcertado. Isadora sonrió, recordando el pequeño regalo adicional que había envuelto la noche anterior, después de su conversación. Santa tiene sus métodos, dijo simplemente, disfrutando momentáneamente de la confusión de Adrián. Mientras Manuela comenzaba a abrir entusiasmada sus regalos, llenando la habitación con exclamaciones de alegría, Adrián se inclinó ligeramente hacia Isadora. Gracias, susurró. Por darme la oportunidad de ser el padre que Manuela merece. Aunque sea por un día. No tiene por qué ser solo por un día, respondió Isadora, atreviéndose a tocar brevemente su brazo. Esto puede ser un comienzo, no una excepción. Sus miradas se encontraron, y por un instante, algo silencioso pero poderoso pasó entre ellos. Un entendimiento, una posibilidad, algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar todavía. El momento fue interrumpido por Manuela, quien se acercó sosteniendo un paquete con el nombre de Isadora. Abre el tuyo. Insistió, sus ojos brillando con la alegría pura de la Navidad. Quiero ver qué te trajo Santa. Isadora tomó el regalo que Manuela le ofrecía con manos ligeramente temblorosas. Nunca había esperado recibir nada, ella estaba allí para dar, no para recibir. El paquete era pequeño pero pesado, envuelto en papel plateado con un lazo azul que combinaba perfectamente con el uniforme que normalmente usaba. Ábrelo, ábrelo, insistió Manuela, prácticamente saltando de emoción. Con cuidado, Isadora deshizo el lazo y desenvolvió el papel. Dentro había una caja de terciopelo negro. La abrió y contuvo la respiración. Era un delicado collar de plata con un colgante en forma de estrella salpicado de pequeños diamantes que captaban y reflejaban la luz de las velas navideñas. «¿Ves, precioso?», murmuró Isadora, genuinamente sorprendida. «¿Pero no deberían?». «En la tarjeta dice que es por hacer brillar esta casa de nuevo», interrumpió Manuela, señalando una pequeña nota que Isadora no había notado, escondida en el papel de envolver. Isadora la tomó y leyó las palabras escritas con una caligrafía firme y elegante, para Isadora, por traer luz donde había oscuridad. «Haz». Sus ojos se elevaron para encontrarse con los de Adrián, quien la observaba con una intensidad que la hizo sonrojar ligeramente. «Es demasiado», dijo en voz baja. «En absoluto», respondió él con firmeza. «De hecho,
es insuficiente para lo que ha hecho. Algo en su mirada, en la forma en que sus ojos no se apartaban de los suyos, hizo que Isadora sintiera un calor inesperado extendiéndose por su pecho. Este no era un regalo de un empleador a una empleada. Era algo más personal, más significativo. «Póntelo», exclamó Manuela, sacándola de sus pensamientos. «Quiero ver cómo te queda». Isadora lo sacó de la caja, pero sus dedos parecían repentinamente torpes con el pequeño broche. «Permíteme», ofreció Adrián, extendiendo su mano. Sin pensar, Isadora le entregó el collar y se dio la vuelta, apartando su cabello para dejar expuesto su cuello. Sintió la presencia de Adrián detrás de ella, su calor, el ligero aroma a sándalo y cítricos que desprendía. Sus dedos rozaron brevemente la piel de su nuca mientras aseguraba el broche, un contacto tan leve que podría haberlo imaginado, pero que envió un escalofrío por toda su columna. «Listo», murmuró Adrián, su voz extrañamente ronca. Isadora se volvió, consciente de la repentina intimidad del momento. La estrella descansaba justo en el hueco de su garganta, captando la luz. «Te ves como una princesa», declaró Manuela con admiración infantil. «¿Verdad que sí, papá?». Adrián carraspeó, como si necesitara aclarar su garganta. «Se ve muy elegante», respondió, con una formalidad que contrastaba con la intensidad de su mirada. Isadora se sentía extrañamente vulnerable, como si el collar fuera mucho más que una simple joya. Era un reconocimiento, un símbolo de algo que estaban haciendo entre ellos, algo que ninguno se atrevía a nombrar todavía. «Gracias», dijo simplemente, tocando el colgante con sus dedos. «Lo guardaré siempre». La mañana transcurrió en un torbellino de papel de regalo rasgado, exclamaciones de sorpresa y risas. Manuela recibió más regalos de los que jamás había tenido: libros, juegos educativos, una muñeca articulada que podía ponerse en cualquier posición, y un telescopio que Adrián prometió enseñarle a usar esa misma noche. El regalo de Isadora para Manuela, el libro de cuentos ilustrado, palideció en comparación con los elaborados obsequios de Adrián, pero para su sorpresa, la niña lo abrazó contra su pecho como si fuera un tesoro. «Ahora podrás leerme un cuento diferente cada noche», exclamó, y ese simple comentario, esa suposición de que Isadora seguiría allí para leerle noche tras noche, la conmovió profundamente. El regalo de Isadora para Adrián, un pequeño marco plateado con una fotografía de Manuela que ella había tomado días antes, mientras la niña jugaba en el jardín cubierto de nieve, capturando una rara sonrisa genuina, pareció afectarlo más de lo que había esperado. Lo observó en silencio durante varios segundos, pasando el pulgar sobre el rostro sonriente de su hija. «No tengo ninguna fotografía así de ella», admitió en voz baja, «solo para Isadora. Solo retratos formales que mandé hacer para la oficina». Nunca la había visto sonreír de esta manera. Isadora sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo era posible que un padre no conociera la sonrisa de su propia hija? «Es una niña extraordinaria», respondió. «Solo necesita la oportunidad de demostrarlo». Adriana asintió, colocando el marco en la mesita junto al sofá, en un lugar donde podría verlo fácilmente. El desayuno fue un asunto alegre e informal. Por primera vez desde que Isadora había llegado a la mansión, comieron en la cocina en lugar del formal comedor. Adrián, para su sorpresa, resultó ser bastante hábil preparando tortitas, algo que aparentemente había aprendido en sus años universitarios. «Mi compañero de habitación era de Vermont», explicó mientras volteaba una tortita perfectamente dorada. «Me enseñó todos sus secretos familiares». Ver al poderoso millonario en mangas de camisa, con un delantal sobre su suéter navideño y harina en la mejilla, era una imagen que Isadora sabía que guardaría para siempre. Manuela parecía estar en un estado de felicidad aturdida, como si no pudiera creer que su padre estuviera realmente allí, cocinando para ella, escuchándola mientras hablaba sobre sus regalos y sus planes para usarlos. Cada pocas frases, miraba a Isadora como buscando confirmación de que esto era real, de que no era un sueño del que pronto despertaría. Después del desayuno, salieron al jardín para construir un muñeco de nieve. La nieve, que había caído generosamente durante la noche, era perfecta, lo suficientemente húmeda para moldearse bien,
pero no demasiado pesada. Adrián resultó ser sorprendentemente entusiasta, rodando enormes bolas de nieve con una determinación casi competitiva. Nunca he hecho un muñeco de nieve, confesó cuando Isadora comentó su energía. Quiero asegurarme de que sea perfecto. No tiene que ser perfecto, respondió ella con suavidad. Solo tiene que ser divertido. Adrián se detuvo, una bola de nieve a medio formar en sus manos, y la miró con una expresión que no pudo descifrar. Ese es el problema conmigo, ¿no? Dijo finalmente, su voz apenas audible para no ser escuchado por Manuela, que estaba ocupada buscando ramitas para los brazos del muñeco. Siempre buscando la perfección en lugar de disfrutar el proceso. Nunca es tarde para aprender, respondió Isadora, atreviéndose a tocar ligeramente su brazo cubierto por el grueso abrigo. Manuela no necesita un padre perfecto. Solo necesita un padre presente. Sus miradas se encontraron, y por un momento, el resto del mundo pareció desvanecerse. La nieve seguía cayendo suavemente a su alrededor, atrapando la luz del sol invernal y creando un halo casi mágico. Adrián se inclinó ligeramente hacia ella, y por un instante vertiginoso, Isadora pensó que iba a besarla. Papá. Encontré piedras para los ojos. La voz de Manuela rompió el momento, y ambos se separaron rápidamente, como adolescentes sorprendidos. El resto de la mañana transcurrió en una especie de sueño borroso para Isadora. Había algo nuevo entre ella y Adrián, una tensión, una conciencia mutua que no había existido antes. Cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente, cada vez que sus miradas se encontraban por encima de la cabeza de Manuela, sentía ese mismo escalofrío. Esa misma anticipación de algo que parecía inevitable y aterrador a la vez. Esto no estaba en sus planes. Había tomado este trabajo por necesidad, no con la intención de desarrollar sentimientos por su empleador. Además, ¿qué futuro podría haber entre alguien como ella, una simple niñera con un título de magisterio y un apartamento diminuto compartido con dos compañeras, y Adrián Salles, cuyo nombre aparecía regularmente en la lista de los hombres más ricos e influyentes del país? Y sin embargo, cuando veía cómo miraba a su hija, con esa mezcla de asombro y adoración recién descubierta, cuando notaba los pequeños gestos de consideración que tenía hacia ella, asegurándose de que su taza de chocolate nunca estuviera vacía, preguntándole su opinión sobre qué actividad hacer a continuación como si su palabra tuviera el mismo peso que la de él, no podía evitar sentir que algo especial estaba floreciendo. Después de la comida, preparada por los tres juntos en un caos organizado de risas y pequeños accidentes culinarios, Manuela comenzó a mostrar signos de cansancio. La emoción de la mañana, combinada con haberse despertado tan temprano, estaba pasando factura. Creo que alguien necesita una siesta, comentó Isadora cuando vio a la niña bostezar por tercera vez en 5 minutos. No estoy cansada, protestó Manuela, aunque sus párpados parecían cada vez más pesados. Quiero seguir jugando con papá. Adrián, que había estado observando a su hija con atención, se arrodilló frente a ella. ¿Sabes qué, princesa?, dijo con suavidad. Yo también estoy un poco cansado. ¿Qué te parece si los dos descansamos un rato? Así tendremos energía para usar ese telescopio esta noche. Las estrellas no aparecen hasta tarde y necesitamos estar bien despiertos para verlas. Manuela pareció considerar la propuesta seriamente. ¿Prometes que estarás aquí cuando me despierte?, preguntó finalmente, y la pregunta, tan simple y a la vez tan cargada de significado, pareció golpear a Adrián físicamente. Lo prometo, respondió con firmeza. No voy a ir a ninguna parte. Satisfecha con la promesa, Manuela permitió que Isadora la llevara arriba para su siesta. Mientras la arropaba, la niña la miró con ojos soñolientos pero perspicaces. Disa, murmuró, ya medio dormida. ¿Crees que papá se va a quedar así? ¿Bueno y divertido? Isadora acarició suavemente su cabello rubio. Creo que tu papá siempre ha sido bueno, respondió con cuidado. Solo que a veces las personas buenas olvidan cómo mostrarlo. Pero ahora lo está recordando. Por ti, afirmó Manuela con la convicción somnolienta de los niños. Te mira como los papás miran a las mamás en mis libros de cuentos.
Antes de que Isadora pudiera responder a esta observación sorprendentemente astuta, Manuela ya se había quedado dormida, una pequeña sonrisa curvando sus labios. Cuando bajó nuevamente, encontró a Adrián sentado junto a la ventana del salón, contemplando el jardín nevado donde su muñeco de nieve montaba guardia. La expresión pensativa en su rostro la hizo detenerse en el umbral, dudando si interrumpir lo que parecía un momento privado. Como si sintiera su presencia, Adrián se volvió. ¿Se durmió?, preguntó en voz baja. Isadora asintió, entrando finalmente en la habitación. Estaba agotada. Ha sido una mañana muy emocionante para ella. Adrián la miró por un largo momento, como si estuviera a punto de decir algo importante. Luego señaló el asiento frente a él. ¿Te importaría acompañarme un momento, Isadora? Hay algo que me gustaría hablar contigo. Isadora se sentó frente a Adrián, súbitamente consciente del silencio que envolvía la mansión. Sin la voz alegre de Manuela, el crepitar del fuego en la chimenea se volvía el único sonido en el salón. La luz invernal que entraba por los ventanales creaba patrones dorados en el suelo, y los adornos navideños brillaban con destellos intermitentes. Era un escenario perfectamente acogedor, y sin embargo, Isadora no podía evitar sentir un nudo de nerviosismo en el estómago. Antes que nada, comenzó Adrián, su voz más suave de lo habitual, quiero agradecerte nuevamente. No solo por lo que has hecho hoy, sino por todo lo que has traído a esta casa en tan poco tiempo. Isadora bajó la mirada hacia sus manos, que descansaban sobre su regazo. El collar con la estrella brillaba suavemente contra su piel. Solo hice mi trabajo, respondió, aunque ambos sabían que iba mucho más allá de sus responsabilidades laborales. No, Adrián negó con la cabeza. Tu trabajo es cuidar a Manuela, asegurar su bienestar físico, supervisar sus actividades. No era tu trabajo traer alegría a esta casa, o, hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas, o hacerme ver lo que estaba perdiendo. Levantó la vista y tomó el pequeño marco con la fotografía de Manuela que Isadora le había regalado. ¿Sabes qué sentí cuando vi esto?, preguntó, pasando el pulgar por el cristal que protegía la imagen de su hija sonriente. Vergüenza. Una vergüenza profunda por no conocer esta sonrisa, por no haber sido yo quien la provocara. Isadora quiso decir algo, ofrecer algún tipo de consuelo, pero Adrián continuó. Y luego, cuando volví anoche y las encontré decorando el árbol, su voz se volvió más ronca, cargada de emoción. No era solo la escena en sí. Era la expresión en el rostro de Manuela. La forma en que te miraba. Como si tú fueras. No terminó la frase, pero no era necesario. Ambos sabían lo que iba a decir. Como si Isadora fuera la madre que Manuela nunca había tenido realmente. Ella es una niña extraordinaria, dijo Isadora suavemente. Solo necesitaba que alguien le permitiera hacerlo. Adrián asintió lentamente. Y ese alguien fuiste tú, no yo, la miró directamente, sus ojos azules más intensos que nunca. Lo que me lleva a lo que quería hablar contigo. Isadora contuvo la respiración, insegura de lo que vendría a continuación. ¿Iba a pedirle que se fuera, ahora que había visto lo que debía hacer? ¿Pensaba que ya no la necesitaban? Quiero pedirte algo, Isadora, continuó Adrián, inclinándose ligeramente hacia adelante. Algo que va más allá de nuestro acuerdo laboral actual. El corazón de Isadora dio un vuelco. 1000 posibilidades cruzaron su mente, algunas aterradoras, otras esperanzadoras de una manera que no se atrevía a admitir. Te escucho, respondió, manteniendo la compostura a pesar de su nerviosismo interno. Quiero aprender, dijo Adrián con una sinceridad que la desarmó. Quiero aprender a ser el padre que Manuela merece. Y creo que tú eres la única que puede enseñarme. No era lo que Isadora esperaba, pero de alguna manera, era aún más conmovedor. Señor Salles. Adrián, la corrigió suavemente. Creo que después de todo lo que ha pasado, podemos dejar de lado las formalidades, al menos cuando estamos solos. Adrián, repitió Isadora, saboreando la intimidad de usar su nombre de pila. No creo que necesites que nadie te enseñe. Lo que has hecho hoy, la forma en que has conectado con Manuela.
Ya está dentro de ti. Solo necesitas permitirte mostrarlo. Él negó con la cabeza, una expresión de frustración cruzando su rostro. No sabes cuánto me costó, admitió. Cada momento, cada interacción, me sentía como un actor interpretando un papel, temeroso de equivocarme, de decepcionarla. Si no fuera por tu presencia, por observar cómo interactúas con ella tan naturalmente, no habría sabido qué hacer. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que Isadora empezaba a reconocer como señal de su vulnerabilidad, algo que probablemente pocos habían visto. ¿Sabes por qué me fui a trabajar a mi despacho anoche, cuando estaban haciendo las galletas? Preguntó de repente. Isadora negó, recordando la decepción en los ojos de Manuela cuando su padre se había excusado. Porque entré en pánico, confesó, con una honestidad que parecía costarle. Vi la felicidad en los ojos de Manuela, la facilidad con que ustedes dos trabajaban juntas, y me di cuenta de que yo no sabía cómo ser parte de eso. No sabía cómo hacer galletas, ni cómo hablar con una niña de 5 años. Me sentí superfluo. Innecesario. Eso no es cierto, protestó Isadora. Manuela te adora. Solo quiere que estés presente. Lo sé ahora, asintió Adrián. Por eso volví. Por eso organicé todo esto, hizo un gesto abarcando las decoraciones navideñas. Porque me di cuenta de que no importa si soy torpe o si me equivoco. Lo único imperdonable es no intentarlo. Hizo una pausa, como considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Pero sigo necesitando tu ayuda, Isadora. No como niñera, aunque por supuesto, espero que siga siéndolo. Sino como, pareció buscar la palabra adecuada, como guía. Como alguien que me ayude a navegar este territorio desconocido de la paternidad real, no la de firmar cheques para pagar colegios caros o comprar juguetes que nunca uso con ella. Isadora sintió una calidez expandiéndose en su pecho. Había una vulnerabilidad en la petición de Adrián, una humildad que contrastaba fuertemente con la imagen pública del poderoso e implacable hombre de negocios. Por supuesto que te ayudaré, respondió con suavidad. Pero debes saber que yo tampoco tengo todas las respuestas. Solo sigo mi instinto y mi corazón cuando se trata de Manuela. Eso es exactamente lo que necesito aprender a hacer, dijo Adrián con una pequeña sonrisa. A seguir mi corazón en lugar de mi cabeza, al menos en lo que respecta a mi hija. Hubo un momento de silencio cómodo entre ellos, como si un nuevo entendimiento se hubiera formado, un pacto tácito. Hay algo más, añadió Adrián finalmente, con una nota de cautela en su voz. Algo que he estado considerando desde hace tiempo, pero que nunca me había atrevido a implementar. ¿De qué se trata?, preguntó Isadora, intrigada por el cambio en su tono. Quiero reducir mi carga de trabajo, explicó. Delegar más responsabilidades, trabajar más desde casa, viajar menos. Estar realmente presente para Manuela. Isadora no pudo evitar sonreír ante la determinación en su voz. Creo que es una idea maravillosa, dijo sinceramente. Manuela estaría encantada. Pero tengo miedo, admitió Adrián, sorprendiéndola nuevamente con su candor. El trabajo ha sido mi refugio, mi forma de no pensar en todo lo que estaba mal en mi vida personal. Sin esa distracción constante, dejó la frase sin terminar, pero Isadora entendió. Tendrás que enfrentar cosas que has estado evitando, completó por él. Como tu relación con Manuela. Como los recuerdos de Carolina. Adriana sintió, una sombra cruzando brevemente su rostro al escuchar el nombre de su ex esposa. ¿Crees que podré hacerlo?, preguntó, y por un momento, parecía casi un niño buscando seguridad. Sin pensarlo, Isadora extendió su mano y tomó la de él, que descansaba sobre el brazo del sillón. Era la primera vez que lo tocaba deliberadamente, sin el pretexto de pasar algo o una casualidad. Su mano era grande y cálida, con callos que no esperaba encontrar en un hombre de negocios. Creo que eres mucho más fuerte y capaz de lo que te permites creer, respondió con firmeza. Lo que has hecho hoy es prueba de ello. Has transformado la mansión, has hecho feliz a tu hija, has enfrentado tus miedos. Y solo es el comienzo. Adrián miró sus manos unidas, y luego,
en un gesto que pareció tan natural como respirar, entrelazó sus dedos con los de ella. El contacto envió una corriente eléctrica por el brazo de Isadora, un calor que se extendió por todo su cuerpo. «Gracias por creer en mí», dijo en voz baja. «Incluso cuando yo no lo hacía». Sus miradas se encontraron, y esta vez no había interrupciones, no había pretextos para apartarse. El momento se extendió, cargado de posibilidades, de promesas no pronunciadas, de sentimientos que aún no se atrevían a nombrar pero que crecían con cada minuto que pasaban juntos. Adrián se inclinó ligeramente hacia adelante, y el corazón de Isadora comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. ¿Iba a besarla? Y si lo hacía, ¿qué significaría para ellos, para su trabajo, para Manuela? Antes de que pudiera descubrirlo, el sonido de pequeños pasos en la escalera rompió el momento. Ambos se separaron rápidamente, como adolescentes sorprendidos por un adulto. Isadora sintió que sus mejillas ardían, y notó que las orejas de Adrián también habían adquirido un tono rosado. Manuela apareció en el umbral, con el cabello revuelto por la siesta y su peluche favorito apretado contra el pecho. ¿Están peleando?, preguntó con preocupación, su mirada saltando de uno al otro. «No», exclamaron ambos al unísono, lo que provocó una pequeña sonrisa en la niña. «Por supuesto que no, princesa», añadió Adrián, recuperando la compostura. «Solo estábamos hablando». «¿De mí?», preguntó Manuela, acercándose y trepando al regazo de su padre con una naturalidad que conmovió a Isadora, considerando lo distantes que habían estado solo un día antes. «En parte», respondió Adrián honestamente. «Hablábamos de lo afortunados que somos de tenerte». Manuela sonrió, claramente complacida con la respuesta. ¿Y también hablaban de tomarse de las manos?, preguntó con inocente curiosidad, mirando las manos de ambos, que se habían separado bruscamente al oírla llegar. Isadora sintió que su rubor se intensificaba. La perspicacia de los niños nunca dejaba de asombrarla. «A veces los adultos se toman de las manos cuando hablan de cosas importantes», explicó Adrián con una serenidad que Isadora envidiaba en ese momento. «Como lo hago contigo cuando hablamos de algo serio». Manuela pareció aceptar esta explicación, su mente ya pasando a otros temas más interesantes. «¿Podemos usar mi telescopio ahora?», preguntó, la excitación reemplazando rápidamente su curiosidad anterior. «Ya está oscureciendo». Efectivamente, mientras habían estado conversando, el cielo invernal se había teñido de tonos anaranjados y púrpuras, anunciando la llegada temprana de la noche de invierno. «Por supuesto», respondió Adrián, levantándose con Manuela aún en brazos. «Vamos a prepararlo en la terraza cubierta. Desde allí tendremos una vista perfecta del cielo sin congelarnos». Mientras padre e hija se dirigían entusiasmados hacia la terraza, Isadora permaneció un momento más en el sillón, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. La conversación con Adrián, la conexión que habían compartido, ese momento en que había estado casi segura de que iba a besarla. Y lo más desconcertante de todo, lo mucho que había deseado que lo hiciera. La noche de Navidad resultó mágica. Adrián, Isadora y Manuela se acomodaron en la terraza cubierta, envueltos en mantas cálidas mientras contemplaban el cielo a través del telescopio. La nieve había cesado, dejando un firmamento cristalino salpicado de estrellas brillantes contra el terciopelo negro de la noche invernal. «¿Puedo ver la luna?», exclamaba Manuela con asombro cada pocos minutos, aunque Adrián le había mostrado ya varias constelaciones y planetas. «Está llena de cráteres». Isadora observaba la escena con una calidez expandiéndose en su pecho. Adrián, inclinado junto a su hija, señalaba pacientemente cada detalle celeste, explicando con palabras sencillas fenómenos complejos, adaptándose perfectamente al nivel de comprensión de Manuela. Era como si siempre hubiera sabido cómo ser un buen padre, pero solo ahora se permitiera hacerlo. «¿Sabes por qué las estrellas brillan?», le preguntó a la niña. Manuela negó, sus ojos enormes y curiosos. «Porque están hechas de fuego y luz», explicó Adrián. «Como pequeños soles muy, muy lejanos». «¿Como el collar de Isa?»,
Preguntó Manuela, señalando el colgante en forma de estrella que brillaba tenuemente contra el suéter de Isadora. Adrián miró hacia Isadora, y sus ojos, iluminados por la luz suave de las lámparas de la terraza, parecían contener toda la calidez del universo. Exactamente como el collar de Isa, respondió con voz suave. Un pequeño sol que trae luz a la oscuridad. El momento fue tan íntimo, tan cargado de significado no expresado, que Isadora sintió un nudo en la garganta. La metáfora no era sutil, ella había traído luz a la oscuridad de sus vidas. Cuando Manuela finalmente comenzó a bostezar, sus párpados luchando contra el sueño, Adrián la levantó en brazos con una naturalidad que asombró a Isadora. ¿Cómo era posible que en solo un día hubiera tanta transformación? Era como si una vez que se había permitido ser verdaderamente padre, todas las barreras hubieran caído. Creo que es hora de que las princesas vayan a la cama, dijo suavemente. Mañana será otro día emocionante. ¿Lo prometes?, murmuró Manuela, ya medio dormida contra su hombro. Lo prometo, respondió Adrián, besando su frente. Isadora lo siguió mientras subían las escaleras hacia la habitación de Manuela. La rutina nocturna transcurrió en una danza coordinada que parecía ensayada, aunque era la primera vez que la hacían juntos. Adrián ayudó a Manuela a lavarse los dientes mientras Isadora preparaba su pijama. Luego intercambiaron lugares para que Isadora cepillara el cabello de la niña mientras Adrián abría la cama y colocaba estratégicamente a su peluche favorito. Cuando Manuela estuvo finalmente arropada, miró a ambos con una sonrisa somnolienta. Esta ha sido la mejor Navidad de todas, declaró con convicción infantil. Porque estábamos todos juntos. Como una familia de verdad. Las palabras cayeron en la habitación como piedras en un estanque, creando ondas invisibles pero poderosas. Isadora y Adrián intercambiaron una mirada sobre la cabeza de la niña, ambos impactados por la simplicidad y la profundidad de su observación. Buenas noches, princesa, susurró Adrián, besando nuevamente la frente de su hija. ¿Duerme bien? Buenas noches, corazón, añadió Isadora, inclinándose para acomodar las mantas una última vez. Manuela tomó la mano de cada uno, juntándola sobre su pequeño pecho. Buenas noches, mami y papi, murmuró antes de que sus ojos se cerraran completamente. El silencio que siguió fue absoluto. Mami. La palabra flotaba en el aire, tan pequeña y tan enorme a la vez. Isadora sintió que su corazón se detenía y luego volvía a latir con fuerza redoblada. Buscó la mirada de Adrián, preparándose para ver alarma, incomodidad, quizás incluso molestia. En cambio, encontró una emoción cruda y honesta, una vulnerabilidad que la dejó sin aliento. Sin palabras, ambos salieron silenciosamente de la habitación. Una vez en el pasillo, Isadora sintió que debía decir algo, explicarse, disculparse. Adrián, yo no. Nunca le pedí que me llamara así. Nunca intentaría reemplazar. Lo sé, la interrumpió él suavemente, tomando su mano. Lo sé, Isadora. La guió hacia la pequeña sala de estar en el ala de habitaciones, un espacio íntimo con 2 sillones junto a una chimenea encendida. La mansión estaba silenciosa salvo por el crepitar del fuego y el distante tic-tac del reloj del pasillo. Deberíamos hablar de esto, dijo Isadora, sentándose al borde de uno de los sillones. Es un momento importante para Manuela, y necesitamos manejar sus expectativas con cuidado. Adrián la miró por un largo momento, como si estuviera tomando una decisión crucial. ¿Y si no tuviéramos que manejar sus expectativas?, preguntó finalmente. ¿Y si pudiera ser real? Isadora se quedó inmóvil, insegura de haber escuchado correctamente. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz apenas un susurro. Adrián se sentó frente a ella, inclinándose hacia adelante, sus rodillas casi tocando las suyas. Cuando te contraté como niñera, comenzó, estaba buscando a alguien que cuidara de Manuela mientras yo me ocupaba de mis negocios. Alguien eficiente, profesional, sin complicaciones. Recibí mucho más de lo que esperaba. Hizo una pausa, como ordenando sus pensamientos. En solo 2 semanas, has transformado esta casa. Has traído alegría donde había silencio, calidez donde había frialdad.
Has hecho que Manuela sonría de nuevo. Y me has hecho ver todo lo que me estaba perdiendo. Isadora sintió que su corazón latía desbocado. Una parte de ella quería detenerlo, recordarle sus posiciones, las complicaciones, la irracionalidad de lo que parecía estar sugiriendo. Pero otra parte, más profunda y honesta, solo quería escuchar lo que vendría a continuación. No sé exactamente cuándo sucedió, continuó Adrián, su voz adquiriendo una cualidad más íntima. Si fue cuando te vi sosteniendo a Manuela para colocar la estrella en el árbol, o cuando compartiste tu historia sobre tu padre para consolar a mi hija. O cuando me regalaste esa fotografía que captura una sonrisa que yo nunca había visto. Pero en algún momento entre ayer y hoy, me di cuenta de que ya no podía imaginar esta casa, esta vida, sin ti en ella. Tomó sus manos entre las suyas, un gesto que ahora parecía natural entre ellos. Sé que esto es apresurado. Sé que parece una locura, continuó, con una sonrisa autocrítica. El millonario que se enamora de la niñera en Navidad suena a una de esas películas cursis que Carolina solía ver. Isadora no pudo evitar sonreír ante la comparación, a pesar de su nerviosismo. Pero lo que siento es real, Isadora, la intensidad en sus ojos azules era hipnotizante. Y creo que tú también sientes algo. Era su momento para hablar, para poner las cartas sobre la mesa. Sí, admitió finalmente. Siento algo. Algo que no esperaba ni buscaba. Pero Adrián, hay tantas complicaciones. Soy tu empleada. Nos conocemos desde hace solo 2 semanas. Nuestras vidas son completamente diferentes. Y lo más importante, está Manuela. Manuela es precisamente la razón por la que esto podría funcionar, respondió él. Ella te adora. Te ha elegido como su figura materna, sin que nadie la empujara a hacerlo. Isadora sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Era todo demasiado perfecto, demasiado hermoso para ser real. Tengo miedo, confesó en voz baja. Miedo de que esto sea solo el espíritu navideño, la emoción del momento. Miedo de que en enero, cuando la vida normal regrese, te des cuenta de que esto fue un error. Adrián soltó sus manos solo para acunar suavemente su rostro. Entonces demostraré que estás equivocada, dijo con una determinación tranquila. Un día tras otro. No te pido que tomes una decisión ahora mismo, Isadora. Solo te pido que nos des una oportunidad. Que nos permitas descubrir si lo que comenzó en Navidad puede florecer en todas las estaciones. Isadora cerró los ojos, dejándose envolver por la calidez de sus manos, por la sinceridad de sus palabras. Cuando los abrió nuevamente, supo que ya había tomado su decisión, probablemente desde el momento en que vio cómo miraba a su hija con ese amor recién descubierto. Una oportunidad, asintió suavemente. Paso a paso. La sonrisa que iluminó el rostro de Adrián fue como un amanecer, transformando completamente sus facciones. Sin decir más, se inclinó lentamente hacia ella, dándole tiempo para retroceder si así lo deseaba. Pero Isadora no retrocedió. En cambio, cerró la distancia entre ellos, y cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si todas las luces del árbol de Navidad se encendieran a la vez dentro de ella. El beso fue suave al principio, casi reverente, una promesa silenciosa de cuidado y respeto. Pero rápidamente se profundizó, cargándose de toda la emoción contenida, de la conexión que había estado creciendo entre ellos desde aquel primer momento en que se vieron a través de la nieve. Cuando finalmente se separaron, Adrián apoyó su frente contra la de ella, como si no pudiera soportar distanciarse completamente. «Feliz Navidad, Isadora», susurró. «Feliz Navidad, Adrián», respondió ella, su voz cargada de emoción. En ese momento, un suave sonido de pasos los hizo volverse hacia la puerta. Manuela estaba allí, con su pijama navideño y su peluche apretado contra el pecho, observándolos con ojos adormilados pero brillantes. «¿Por qué están despiertos?», preguntó, frotándose los ojos. «Santa no vendrá si no estamos dormidos». Isadora y Adrián intercambiaron una mirada cómplice antes de que él se levantara y se acercara a su hija. «Tienes toda la razón, princesa», dijo, levantándola en brazos. «¿Tuviste un mal sueño?». Manuela negó,
apoyando su cabeza en el hombro de su padre con una confianza que hacía solo un día hubiera sido impensable. Vi luz y quería saber si Santa ya había llegado, explicó con lógica infantil. Santa vendrá más tarde, le aseguró Adrián. Pero ahora todos debemos dormir. Manuela asintió soñolienta, pero cuando Adrián se disponía a llevarla de vuelta a su habitación, la niña extendió una mano hacia Isadora. «Tú también vienes, ¿verdad?», preguntó con esa mezcla de inocencia y sabiduría que solo los niños poseen. «Para que seamos una familia completa». Isadora sintió que su corazón se expandía hasta casi doler. Se levantó y tomó la pequeña mano extendida hacia ella. «Sí, cariño», respondió, intercambiando una mirada con Adrián que contenía 1000 promesas para el futuro. «Vamos juntos». Mientras subían las escaleras como una unidad, como la familia que estaban comenzando a ser, Isadora pensó en lo mucho que había cambiado su vida en apenas 24 horas. Había llegado a la mansión Salles como una simple niñera y ahora, de alguna manera, había encontrado un hogar, un amor, una familia. Afuera, la nieve había comenzado a caer nuevamente, cubriendo el jardín con un manto blanco inmaculado. El muñeco de nieve que habían construido juntos permanecía como un centinela silencioso, testigo del milagro que había ocurrido en Navidad, no el de los regalos bajo el árbol o las decoraciones brillantes, sino el verdadero milagro de los corazones que se abren, de las segundas oportunidades, de la familia que se forma no por obligación sino por elección. Y mientras acostaban nuevamente a Manuela, arropándola juntos como si llevaran años haciéndolo, Isadora supo con certeza que, fuera cual fuera el camino que les esperaba, lo recorrerían juntos. Paso a paso, día a día, estación tras estación. La estrella en su collar brilló tenuemente en la penumbra de la habitación, como un pequeño sol que trae luz a la oscuridad. Una promesa de amor, de hogar, de familia. Un milagro de Navidad que perduraría mucho más allá de la magia de diciembre.